Bien, hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema y los subtemas en el texto. ¿Cuál es la diferencia, no? A veces nosotros estamos leyendo un libro o leyendo un texto y no sabemos cuál es el subtema o cuál es el tema, pero es sencillísimo. Mira, vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿correcto? Coincidencias y diferencias, ¿ok? Miren, el tema es el asunto general, global, ¿sí? Que se trata en el texto, ¿correcto? Y los subtemas son los que se desprenden del tema. Es el asunto que se desprende del tema. Para reconocer al tema, hacemos la pregunta de qué trata el texto. Y para reconocer al subtema, hacemos la pregunta, se desarrolla en cada párrafo del texto, ¿no? ¿Qué se dice del tema en este párrafo? ¿Qué se dice del tema en este párrafo para reconocer al subtema? ¿De qué trata el texto para reconocer al tema? ¿Correcto? Lo reconocemos mediante una frase simple o una palabra. Y también el subtema se reconoce mediante una frase simple o una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, yo ya leí mi texto y mi tema es, ¿de qué trato el texto? De los animales. Ese es mi tema. Es una frase, ¿te das cuenta? Es una frase simple. Y también el subtema es una frase simple o una palabra. Bueno, en este texto supongamos que ya lo leí. ¿Y de qué trata el texto? De los animales. Ese es el tema. ¿Y qué se dice del tema en este párrafo? Ah, ya, me está hablando del concepto de los animales. Ese es el subtema, ¿sí? Entonces vamos a empezar rápidamente con un ejemplo para que pueda quedar más claro. Vamos a empezar. Miren, tenemos aquí, sabemos nosotros muy bien que los textos se dividen en párrafos. Por lo tanto, párrafo 1 y párrafo 2. Como hay dos párrafos, he puesto subtema 1, subtema 2. ¿Por qué? Porque el subtema va a salir de aquí un subtema y del otro párrafo va a salir otro subtema. Por lo tanto, mi tema también lo tengo que reconocer. Empezamos. En algún otro video yo les había dicho cómo saber si el texto empieza con el tema, lo empieza al inicio, en el centro o al final. Pues bien, si el texto está empezando con artículo sustantivo, pues me está diciendo que ahí está el tema, ¿sí? Miren, los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos en los inicios de la humanidad. Bien, aquí termina la primera oración, ¿sí? Ahí termina la primera oración, número 1. Y aquí termina la oración número 2. Este es un párrafo con dos oraciones, en donde de la primera oración yo voy a encontrar el tema. ¿De qué trata el texto? Ah, ya, de la danza, ¿no? Habla de la danza. Ese es el tema. ¿Cuál es mi tema aquí? La danza. ¿Cuál es el tema? La danza. Entonces lo coloco acá. Mi tema, el texto me va a hablar de la danza. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Solo dos palabras. Puede ser, como dice, frase simple o palabra, o una sola palabra. La danza. Frase simple, ¿sí? Frase simple. Muy bien, ya tengo mi tema. ¿Dónde lo encontré? Al inicio del texto. ¿Por qué? Porque está empezando con artículo y sustantivo, ¿no es cierto? Los orígenes de la danza. Muy bien. Ahora, vamos a seguir leyendo el párrafo 2. Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. Ahí termina una oración. De esta forma aparecieron danzas de caza, de siembra, de recolección, de cambio de estación, de lluvia, de guerra, de matrimonio, etc. Muchas de estas danzas tradicionales han llegado hasta nuestros días. ¿Por qué sé que el tema es la danza? Porque ustedes ven que la palabra danza se repite por aquí, danza también se repite por acá, ¿sí? Entonces, estamos viendo la repetición constante de la palabra danza, 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 danza. Para sacar rápidamente el tema, cuando estés dando un examen de admisión, sobre todo si eres un estudiante que está postulando a la universidad, pues rápidamente te viene la pregunta, ¿de qué trata el texto? No necesitas leer todo el texto, simplemente detectas qué palabra se repite más, qué sustantivo se repite más. El sustantivo que más se repita a lo largo de todo el texto, si lo está repitiéndose 3, 4, 5, 6 veces, ese es el tema, ¿sí? Recuerda que el tema es el asunto de manera general de un texto. Puedes reconocerlo por una frase simple o solo una palabra. ¿De qué trata el texto?
de los animales. ¿De qué trata el texto? La célula. ¿De qué trata el texto? Miguel Grau. ¿De qué trata el texto? De los cómics, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos el tema. Ahora sí, ¿cómo saco mi subtema 1? Pues tengo que leer el párrafo 1, como dice ahí, ¿no? Que el subtema se desarrolla en cada párrafo del texto. Por lo tanto, pregunto a este párrafo, ¿qué se dice del tema en este párrafo? Bien, de nuevo la pregunta, ¿qué se dice del tema en este párrafo si mi tema es la danza? Si mi tema es la danza, ¿qué se dice de la danza en este párrafo? Con esa pregunta descubro el subtema, ¿correcto? Entonces yo empiezo. Los orígenes de la danza, considerada la primera de todas las artes, habría que buscarlos a inicios de la humanidad, la primera de todos, nuestros antepasados. Ya, muy bien. ¿Qué se está diciendo de la danza en este párrafo, en todo el párrafo? Están dando sus orígenes. Sus orígenes. Entonces, ya tengo mi subtema 1. ¿Qué se dice del tema en este párrafo? ¿O qué se dice de la danza en este párrafo? Se dice están hablando de los orígenes de la danza. Entonces, mi subtema 1 va a ser los orígenes de la danza. Mira, ya está mi subtema. Si tú quieres, puedes decirlo como una frase, porque todo esto es una frase. Pero ¿qué dice? Puedes decirlo como frase simple o una palabra. Si quiero yo, profesora, no quiero ponerlo como frase y quiero mi subtema colocarlo como una palabra. Simplemente le colocas orígenes. Nada más. Orígenes. Ese sería un subtema. Lo puedes decir como una frase o como una sola palabra. Ya sabemos que el tema es la danza. Ya se supone que si tú solamente colocas orígenes, pues es orígenes de la danza. Bien. Así que el subtema lo puedes decir de dos formas. Como una frase simple o como una palabra. Como una palabra, orígenes. Como una frase simple, los orígenes de la danza. Frase simple. De las dos formas es aceptable que tú redactes el subtema. ¿Correcto? Muy bien. Ahora el subtema 2. Para sacar el subtema 2, yo tengo que leer todo el párrafo. Presta mucha atención, ¿sí? Estos ritos fueron extendiéndose cada vez más hasta que empezaron a practicarse durante diversas actividades y celebraciones. No estos ritos, o sea, las danzas, ¿no? De esta forma aparecieron danzas de caza, ojo, de caza, danzas de siembra, danzas de recolección, también habían danzas de cambio de estación, danzas de lluvia, danzas de guerra, danzas de matrimonio. ¡Wow, profe! ¿Habían qué cosa? Varios tipos de danza. Ya lo tengo. ¿Qué se está diciendo de la danza en el segundo párrafo? ¿Qué se está diciendo del tema en el segundo párrafo? Pues se está diciendo o se está hablando de los orígenes de la danza. Los orígenes de la danza fue acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está diciendo? Tipos de danza, que había en esas épocas muchos tipos de danza. Entonces, ¿cómo redacto mi subtema 2? Puedo colocarle los diversos tipos de danza. Mi subtema 2. O simplemente tipos. Nada más. Los diversos tipos de danza o tipos de danza. Los tipos de danza. ¿De dónde salió toda esta frase? De todo este párrafo. Salió. No, entonces, si yo quiero, como les dije, lo puedo decir como una frase simple o como una sola palabra, porque el subtema se puede redactar como una frase simple o como una palabra. El tema también se puede redactar como una frase simple o como una palabra, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos tema, la danza. Subtema del párrafo 1, los orígenes de la danza.
Subtema del párrafo 2, los diversos tipos de danza. ¿Sí? Entonces, ya saben, si ustedes se encuentran con un texto en donde tiene 5 párrafos, ¿cuántos subtemas va a salir de ese texto? Pues 5 subtemas. ¿Por qué? Porque recuerden que por cada párrafo se tiene que sacar un subtema. Por cada párrafo se saca un subtema. Si tu texto tiene 3 párrafos, ¿cuántos subtemas te va a salir? 3. Si tu texto tiene 5 párrafos, 5 subtemas. Si tiene 2 párrafos, 2 subtemas. Lo que ha sucedido aquí, he sacado solo 2 subtemas porque solo tiene 2 párrafos. Así que es demasiado fácil. Recuerda, para sacar el subtema tengo que leer todo el párrafo y con una sola frase o una palabra ya está mi subtema, ¿no? A veces los subtemas se presentan como tipos, definiciones, características, representantes, no sé, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo de tu texto, de lo que diga el texto. Para eso tú tienes que analizar cada párrafo y con una sola palabra o una frase simple ya está expresado tu subtema, ¿sí? Así que es facilísimo. Espero que les sirva, les ayuden en su análisis cuando les dejen para que analicen, saca el tema, saca el subtema, es súper fácil. Así que también si te viene una alternativa para marcar cuál es el subtema del texto leído, tú simplemente te vas del texto leído te dice, ¿no? Simplemente tú detectas el tema, qué se dice de ese tema y marcas la respuesta, como una frase simple o como una palabra. Bien, nos vemos en el próximo video.